Los que me escuchan, que estén aquí o estén en el internet, Señor y Dios. Padre, para que podamos entender tu palabra y la pongamos por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Bueno, qué bendición saludarles. Sean todos bienvenidos. Bienvenida Marinita, bienvenidos a todos los que siempre nos visitan también, los que hacen parte de la iglesia ya, los que comienzan a ser parte de la iglesia a partir de hoy, los que se conectan en el Facebook, los que están a través de las redes también. Sean todos bienvenidos a este primer culto de adoración y alabanza en este día. Amén. Qué bendición, tomen asiento. Bueno, qué bueno saludarles. En los tiempos, la Biblia nos dice que los tiempos son malos, ¿cierto? Eso nos dice la palabra. Y que en medio de estos tiempos malos podemos buscar al único que vive y reina, que es Jesucristo, y nos va a ayudar. Y desde hace 8 días, o más bien hace 8 días, estuvimos hablando sobre el arrepentimiento. Y esta es como la segunda parte de ese mensaje que tiene que ver cómo nos tenemos que ver, cómo nos tenemos que ver cada uno, cómo estamos nosotros ante el Señor, porque es necesario saber en qué estamos, porque quiero recordarles que el Señor Jesucristo regresará en cualquier momento. ¿Quién lo cree? No estoy dando fechas porque no nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Él mismo dijo que no lo hiciéramos, pero algo que es claro es que Cristo regresa. Y lo importante es que cuando Él regrese, dice, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, ¿cómo estamos nosotros para saber si nos iríamos con Él? Es más, ¿cómo estamos nosotros si Él de pronto, antes de que regrese, determina que tenemos que partir? Porque aquí nosotros solo sabemos el día en que nacimos, el día de nuestra ida de aquí, no sabemos cómo está nuestra condición espiritual. Y tiene que ver con este segundo mensaje que comenzamos, y tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Naciste nuevamente? Es la pregunta que quiero que te hagas hoy. ¿Yo he nacido nuevamente? Y vamos a dar unos parámetros que te invito a que veas, si no has escuchado el mensaje de hace 8 días, lo vuelvas a ver, y si ya lo escuchaste, lo vuelvas a ver, para que tomes unos parámetros para uno poderse evaluar. No que alguien le diga, ningún ser humano te puede decir usted es salvo y usted no. La salvación le pertenece a Dios. El único que sabe quién es Dios. No puede decir, oye, usted no es salvo. No, yo solo sé lo que dice la palabra y tengo que evaluarme a mí mismo a la luz de la Biblia. En el plano natural, todos sabemos que para que haya una concepción de una vida, ¿qué se necesita? Del espermatozoide de un hombre y del óvulo de una mujer. Y hoy, con todas esas cosas de cambios de géneros y todas esas cosas, pero con todo y que se cambien el género, con todo y que se cambien todo, la concepción humana seguirá siendo igual. Incluso hasta la fecundación in vitro es así, un óvulo y un espermatozoide. No cambia, ni pueden hacer otra, no hay otra manera de que haya un nacimiento. O sea, necesitan 2 elementos, ¿cierto? El elemento de un hombre y el elemento de una mujer. Entonces, pensando en esto, en que se necesitan 2 elementos, hoy pues no vamos a hablar de biología, porque para eso fuimos al colegio, y los que no están en el colegio les explicarán mucho mejor y en detalle cómo es la concepción y obviamente el nacimiento de un ser humano. Hoy sí vamos a hablar es de cómo es el nacimiento espiritual, pero hay una analogía y es la que vamos a hablar con respecto al nacimiento humano. Entonces es un tema tan importante, pero sumamente importante, que tú tienes que tener presente y estar tomando nota para que tú mismo te evalúes cómo estás ante el Señor. ¿Listo? Entonces esto es como una autoevaluación. ¿Cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento? ¿Sí está? ¿Cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento? Entonces vamos a analizar 3 cosas que nos pueden servir hoy a través de la palabra, que nos van a decir si hemos nacido o no hemos nacido nuevamente. ¿Cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento? Vale, un poquito la música. Entonces, la primera, te duele el pecado. Lo primero es que le debe doler a uno el pecado.
Uno debe ser enemigo del pecado. Uno dice, no se busque enemigos. Bueno, un cristiano tiene por esencia un enemigo, y es el diablo. Si un cristiano no es enemigo del diablo, es que no es cristiano. Porfa, bájale un poquito la música. Y gracias. Vale. Entonces, uno te tiene que ser enemigo del diablo, para uno decir. Lo segundo que va de la mano de eso es que uno tiene que ser enemigo del pecado y le debe doler el pecado. La escena que vamos a ver hoy está en San Juan capítulo 3. San Juan es un pasaje bien conocido. Juan capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Y esto lo vamos a analizar para saber qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto del nuevo nacimiento. Y dice la palabra del Señor: Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que el Señor ve aquí la escena es de un hombre fariseo, es decir, un hombre religioso, un hombre que conocía la ley de Moisés, conocía lo que digáramos hoy en día el Antiguo Testamento, lo conocía muy bien. Llega a buscar al Señor, reconoce que Jesús viene de parte de Dios, porque él se lo dice acá, pero Jesús discierne que este hombre necesita no un conocimiento más, el hombre necesita nacer de nuevo, y se lo dice: es necesario que nazcas de nuevo, se lo está diciendo acá. Así que después de decirle a este hombre que necesita nacer de nuevo, en el versículo 4 le dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo no le entiende. Nicodemo dice, se rasca la cabeza, y Nicodemo dice: pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo me puedo hacer otra vez yo chiquito y entrar en el vientre de mi mamá? Nicodemo sabe lo que todos los seres humanos prácticamente sabemos, y es que para un nacimiento físico se necesita de lo que ya vimos, dos elementos, un óvulo y un espermatozoide. Así que él no le cabe en la cabeza cómo es posible eso, y más siendo ya viejo, dice. Y el versículo 5 de San Juan 3 dice lo siguiente: respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no naciere de agua y de Espíritu. Juan 3:5, el que no naciere de agua y de Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Aquí le va a explicar y le dice el Señor le va a decir: Nicodemo, el que no nace de esta manera espiritualmente. Ya Nicodemo sabe la manera física, ahora le dice: vamos a hablar de la manera natural, espiritual. Y la manera espiritual es que así como en un nacimiento físico se necesitan dos elementos, en un nacimiento espiritual también se van a necesitar dos elementos: uno el agua y el otro el espíritu. El agua y el espíritu. El agua aquí significa la palabra de Dios. ¿Listo? El agua significa o representa la palabra de Dios. Por eso Romanos capítulo 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que para que alguien sea salvo, para que alguien nazca de nuevo, necesita escuchar la palabra de Dios, la Biblia. Romanos 10, 17 lo dice. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también le dice y que el otro elemento que se necesita, uno es la palabra, Romanos 10, 17. Y el segundo elemento, o lo que tiene que intervenir, es la obra del Espíritu Santo, quien hace que cuando una persona escuche la palabra, la persona se siente y se debe sentir mal porque es un pecador. O sea, uno dice, uno vio la palabra y dice, oh, ¿quién soy yo?
soy un pecador y se debe sentir mal. Se debe sentir como mal. Se debe sentir como lo que es, como un vil pecador. Alguien me preguntaba y me decía, ¿cómo así yo me debo sentir mal entonces para llegar a las cosas de Dios? No se trata de que yo me sienta bien, de que venga a la iglesia y que venga a los pies del Señor para que se sienta bien. Pero la Biblia me muestra que el pecado es tan dañino y que cuando un ser humano se da cuenta de cómo está ante Dios, se debe sentir mal. Porque cuando alguien mira a través de la Escritura que ha ofendido a un Dios santo, debe sentirse re mal, le debe doler. ¿Y quién hace esa obra? Nosotros colocamos nuestra fe que de hecho Dios nos la dio desde que nacimos, nos dio fe, solo que ahora utilizamos la fe para llegar a los pies del Señor. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra, esos dos elementos, la obra de la Biblia y la obra del Espíritu Santo a través de hacernos sentir pecadores, de tal manera que Juan 17:17 nos habla de esa obra. Dice Juan 17:17 que nosotros ya estamos limpios por la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, santifícalos, es límpialos. Por eso es que el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. O sea, la Biblia. Pero ¿cuándo hace ese efecto? Cuando la Biblia, cuando yo escucho con fe, entonces escucho con fe y el Espíritu Santo se une a eso que yo coloqué, que es mi fe, para hacerme sentir lo que soy yo realmente, un pecador. Y si yo me reconozco pecador, yo no me puedo sentir bien. Yo me debo sentir como mal, porque he ofendido a un Dios santo. Pero la única manera de entenderlo es escuchar con fe la palabra de Dios y ser redarguido. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo me redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Porque solo aquel que nace de nuevo comienza a sentirse mal por el pecado. Porque ahora entiende que ofendió a un Dios que es santo. Y por eso vemos en Isaías 59:2 que son nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades las que han hecho división entre nosotros y nuestro buen Dios. Han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para que Él no nos oiga. Y esto nos debe llevar a algo. Uno, para nacer de nuevo necesitamos palabra y la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, sentirnos mal, pero no solamente sentirnos mal, porque no nos podemos quedar solo sintiéndonos mal, porque si no sería remordimiento, lo vimos hace 8 días, sino que debemos hacer algo. ¿Y qué es ese algo que nos pide el Señor? Arrepentirnos. Entonces, como nos sentimos mal, le decimos: Señor, no quiero seguir ofendiéndote. ¿Sabes? Cuando uno lo entiende, se arrepiente, deposita su fe en la obra de Cristo, uno es salvo, nace de nuevo. Y de ahí en adelante nuestro ADN espiritual cambia. Por eso ahora nos debe ofender el pecado, nos debemos sentir mal. Por eso es que cuando alguien nació de nuevo, y aquí va una evidencia de que naciste de nuevo, es que se siente mal ante el pecado. Una persona ante la más mínima, un cristiano, o sea, una persona que se ha nacido de nuevo, ante la más mínima posibilidad de la mentira más chiquita, se va a sentir mal. Porque se enciende, o sea, se ve ante la posibilidad de mentir y se enciende dentro de él las alarmas espirituales, algo que le dice: danger, peligro, ojo. Entonces la persona ya no es como antes, que sencillamente fácil pecar, fácil decir una mentira y no pasaba nada. Hace algún tiempo estábamos tratando de hacer algo que necesitábamos con mi esposa, pero el asunto implicaba decir una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira. El asesor que nos estaba ayudando nos dijo: no, pero es que en realidad usted sí, es que es como que sí.
pero algo dentro de nosotros nos decía, no, está mal, está mal. Y nosotros dijimos, no, ¿cómo vamos a ofender a un Dios tan poderoso y santo como nuestro buen Dios? Así que nosotros, para gloria y honra de mi Señor, pues decidimos no hacer eso y seguir con la necesidad, pero dijimos no podemos ofender a nuestro Dios. Pero eso, ¿por qué pasa? ¿Porque somos los que espirituales? No quiero decirles, ¿sabe por qué pasa? Porque es que ya dentro de nosotros está el Espíritu Santo. No puede ser que tú digas las mismas groserías que decías antes y no te dé nada. No puede ser que tú digas mentiras y no se te dé nada. Porque si no se te da nada, ¿sabes qué? Es que no has nacido de nuevo tal vez. O tal vez sí naciste, pero se te cauterizó en algún momento de tu vida cristiana, se te cauterizó el corazón y se te olvidó de dónde te sacó el Señor. ¿Sí es claro? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es, para saber que hemos nacido de nuevo, es que nos duele el pecado. Nos duele, nos debe doler. Y ese dolor nos debe llevar ¿a qué? A no pecar, a no pecar. Te vas a sentir mal. Vas a sentir que no puedes continuar con lo mal que estás haciendo y le vas a pedir perdón al Señor. Vas a correr rápidamente y decirle, Señor, te pido perdón, porque naciste de nuevo, porque ya tienes el ADN de Cristo, ya la sangre de Cristo ha inundado tu vida y todo tu ser. ¿Es claro? Una de las cosas que debes tener clara para saber si naciste de nuevo es cómo es tu vida, tu concepción con respecto del pecado. Ahora, la palabra del Señor es clara aquí, lo que nos está diciendo. Y es que no solamente para nacer de nuevo necesitamos arrepentirnos, sino que una evidencia de que ya hemos nacido de nuevo es que nos duele pecar. Y no queremos pecar, no queremos fallarle al Señor. Entonces ya tú llegues y puedes chulear, me está doliendo el pecado o tal vez me estoy acomodando al pecado. Como todo el mundo miente, ¿yo por qué no voy a mentir? Como todo el mundo hace esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Porque es el concepto de muchos. O más aún peor, ¿cuántos no llegan y dicen, pero si ese que es cristiano hace esto y yo por qué no? Y se excusan. Entonces buscar excusas para pecar hay muchas. Pero cuando uno dice, no, yo no voy a pecar, no importa, si ese se dice cristiano y está haciendo eso, allá verá él con el Señor, yo no sé. Ese se llama pastor y está orando mal, allá verá cómo le ha dado cuentas al Señor. Este se llama apóstol y allá verá. Este es el hermanito tal, allá verá él. Yo no le quiero fallar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No por lo buena gente que seamos, porque seguro, como el Señor nos dice en el Antiguo Testamento, ciertamente pueblo de dura cerviz sois. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque ahora mora en nosotros el Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a prender las alarmas. Él es el que están ahí el par de novios y si la chica y el chico que son cristianos tal vez, y saben que si están solos, muy seguramente van a caer en fornicación, en un sitio solo y oscuro. Va a caer en fornicación. Entonces se le prende la alarma y dice, no, salgamos de aquí. Porque ellos entienden que después de que se alboroten las hormonas, mire, parar a una persona que tiene ese momento hormonal activado, mire, por más cristiano que sea, más fácil parar un Transmilenio allá en la autopista que vaya a 120. Pero cuando una persona tiene a Cristo y dice, no, yo no puedo estar aquí, vámonos, que por aquí es más derechito, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Es claro? Entonces, la primera evidencia es que le duele el pecado y obviamente va a buscar las maneras de no fallarle al Señor cuando has nacido de nuevo. Segunda evidencia,
El que ha nacido de nuevo no provee para los deseos de la carne, sino para todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, con su parte espiritual. No provee para los deseos de la carne. El Señor hace aquí una comparación a Nicodemo y de paso a nosotros, y le dice en San Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estaba analizando esta palabra para esta semana y yo veía aquí algo que no lo había visto antes, y tiene que ver con la persona. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice: lo que es nacido de la carne, carne es la persona. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Yo quién soy? Entonces, está hablando aquí: el carnal provee para los deseos de la carne, el espiritual para los deseos del Espíritu, para lo que agrada al Espíritu Santo, lo que le edifica espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 9, dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, pídale a alguien que no ha conocido el Señor que se sujete al Señor. No puede, porque no ha nacido de nuevo, porque es una persona carnal. ¿Y qué significa carnal? Significa que todavía solamente ha tenido un nacimiento, y fue ese el nacimiento cuando vino de un hombre y de una mujer. Así es sencillo. No puede. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros, diga conmigo, ahí estoy yo. Ay, gracias por eso. Sí, yo creo que ustedes son espirituales. Mas vosotros, ¿quién dice amén a eso? Uy, Señor. No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y eso tiene que ver cómo están nuestras prioridades. ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Cómo quieres ser espiritual si no le dedicas tiempo a orar, a leer la Biblia y a congregarte? Esos son los ejercicios espirituales que nos hacen crecer en la fe. ¿Cómo queremos crecer espiritualmente si no hacemos que nuestra vida sea llena de las cosas espirituales? ¿Cómo hacemos? No hay de otra manera sino de la manera que Dios nos dejó estipulado en su poderosa palabra. Entonces, el espiritual provee para las cosas que son espirituales y le agradan. ¿Por qué? Porque una persona que ha nacido de nuevo le agrada cantarle a Dios. O sea que su música ya no es la música del mundo, ¿cierto? Sino es música que agrade. Y si llega a escuchar algo por allá de esa música que no es cristiana, escuchará de pronto cosas que no son obscenas, ni cosas por allá que denigren la mujer o algo así. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. El espiritual busca agradar su vida espiritual. El del que no ha nacido de nuevo piensa en todo menos en las cosas que realmente le sirven. El espiritual busca estar en oración, el espiritual busca estar en lectura y estudio de la Biblia, y busca estar en la vida congregacional. Y le gusta. No tiene uno que ya leyó la Biblia y uno le toca por vida suyita. A veces me sentía así como pastor. Por vida suyita, hermano, lea la Biblia. Mira, si tú lees la Biblia, el principal bendecido eres tú. Amén. Tú. Yo tengo que responder a mi Señor por mi lectura de mi Biblia. Y tengo que responderle a mi Señor por enseñarte a ti y motivarte a leer la Biblia. Pero el que se beneficia por leer la palabra eres tú, porque vas a crecer espiritualmente. ¿Sí es claro?
Y el espiritual piensa en las cosas espirituales. Mire, el que es carnal está esperando que llegue el domingo para irse para un partido de fútbol. Seguro. Y allá por allá, quién sabe cuándo pensará en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es carnal. ¿Le gusta eso? Está esperando llegue el siguiente sábado a ver dónde lo invitan para ver qué pachanga se arma. Porque piensa en las cosas de la carne. El espiritual, mire, la gente que ha nacido de nuevo, uno va llegando el sábado y uno está, ay, ¿cómo mañana voy a hacer? ¿Qué ropa me voy a llevar para ir a la iglesia? Ya uno está como que, porque piensa en las cosas espirituales. Le gusta. Y no provee para los deseos de la carne. Hablando de esto, San Juan sigue diciendo en el capítulo 3, versículo 7, dice, no te maravilles de que te dijes, os es necesario nacer de nuevo. Está hablando el Señor a Nicodemo. El viento sopla de donde no quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que le dice aquí es, piensa en las cosas del Espíritu, y como piensa en las cosas del Espíritu, quiere crecer espiritualmente. Nicodemo era un maestro, lo dice aquí, fariseo. Lo más probable es que Nicodemo, a través de su actividad, ganara algún tipo de reconocimiento, que sí, de hecho sí, y también algo de dinero, no sé, alguna cosa. Pero el Señor le dice, ese conocimiento, la verdad que tú tenías, no te sirve para crecer. A ti te sirve para crecer es el conocimiento de Cristo, espiritualmente hablando. Y ese conocimiento está a través de la Biblia. Pablo, que era un hombre políglota, Pablo, que había estudiado en la mejor de las universidades judías de su época, a los pies de Gamaliel, escribe lo siguiente a los filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y él habla de que era fariseo, que era celoso de la ley farisea, hablaba 3 idiomas, tenía una empresa muy próspera, porque Pablo tenía una empresa de hacer carpas. Hoy en día de pronto no sé qué tan buenas sean esas empresas, pero en esa época donde muchos vivían en carpas, eso era un negocio próspero. Pero dice, para mí todo lo tengo por basura. En el sentido de que no fuera malagradecido con la vida, no. Sino que él dice, para mí lo más importante es el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo a estas alturas de Filipenses pues ya había nacido nuevamente. Entonces, el que ha nacido le gustan las cosas del Señor y quiere crecer en las cosas espirituales. Quiere crecer. Enséñeme más. A mí me gusta cuando ya me dicen, pastor, mire qué dice este texto de la Biblia, yo quiero aprender más. Y uno dice, wow, la persona está ahí metida. Porque el que es espiritual piensa en las cosas espirituales, le agradan las cosas espirituales y quiere crecer en las cosas espirituales. Amén. Pregúntate, ¿cómo estás? ¿Estás creciendo en lo espiritual? ¿Te gustan las cosas espirituales? Porque tú puedes tachar. Si no, pues hoy es el día en que diga, Señor, o como que yo no he nacido de nuevo, o como que se me olvidó que es ser un hijo de Dios. Me cauterizó el corazón en alguna parte del camino. Por eso no hay que, a un nacido de nuevo que está pegado al Señor, no hay que rogarle para que lea la Biblia. Lo hace porque le gusta, porque sabe que un día que pase sin leer la Biblia, mire, eso es como pasar sin el desayuno, el almuerzo y la comida. A ver si a uno se le olvida desayunar, almorzar y comer.
Uno a veces se levanta y desayuno. ¿Y no les ha pasado? Que está uno desayunando y piensa uno, ay, ¿qué va a ser la comida? Y no acabo ni de desayunar. ¿No les ha pasado a algunos? Y cuando estamos en la comida, en el almuerzo, y dicen, ¿de qué color va a ser la comida? Aquí en Colombia decimos así, ¿de qué color para decir cómo él será? Ya estamos pensando en comer. Y todos los días póngale lo mismo. De hecho, a veces en la casa mi esposa dice, otra vez toca pensar, ¿no es cierto? Me dice, mamor, ya otra vez esa pensadera de qué vamos a comer. Porque nuestra carne nos pide el alimento. Nuestro estómago nos pide. Pero cuando somos espirituales, el espíritu nos pide estar pegados al alimento espiritual. Amén. Y no hay que estar rogando, sino que dice el que ha nacido, no dice, sí, yo quiero, y sabe, dice, no, yo no leí, mejor si se da sentir, no, yo tengo que leer, yo le saco tiempo, sí, no pude dormir bien, tal vez tuve este día aquí, acá, no voy a tener mi hora o mi media hora de lectura, pero yo mínimo me voy a dedicar 5 minutos, yo no puedo pasar el día sin estar pegado a la palabra. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque estás proveyendo para los deseos del Espíritu. ¿Y sabes por qué estás proveyendo para los deseos del Espíritu? Porque lo más probable es que ya naciste de nuevo. Y la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey. Entonces evalúete. ¿Cómo me gustan las cosas del Señor? Quiero crecer en las cosas del Señor, ¿sí o no? Tal vez tú digas, no, ya me rajé en las 2 primeras. No te preocupes. Si estás escuchando esta palabra es porque Dios, a través de este mensaje, te está diciendo, hoy es el día en que te arrepientas y en que accedas a la familia de Dios con arrepentimiento y fe, y entonces puedas nacer de nuevo. Amén. Número 3. El que es nacido de nuevo defiende la causa de Cristo. Defiende. Hablando de Nicodemo, encontramos a Nicodemo en 2 pasajes más en la Biblia. Los 2 están en San Juan. En Juan 7, 49 y 52, el Señor está ante otros fariseos y ahí está, dentro de esos grupos de fariseos, ya Nicodemo ha tenido ese encuentro con Jesús. O sea, ya el Señor le había dicho que tenía que nacer de nuevo. Pasa algún tiempito y ahora la escena está en otro lugar. Ya está Nicodemo junto con los otros fariseos y los fariseos están vituperando a Cristo. Y mire lo que pasa. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Están hablando los fariseos. Les dijo Nicodemo, porque ellos estaban diciendo, entonces estaban maldiciendo a Cristo ahí. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Dice la palabra del Señor. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú Galileo? Queriéndole decir, ¿eres tú también de esos seguidores del Galileo? A eso le están refiriendo. No es la nacionalidad, realmente. Lo que ellos le están diciendo, ¿tú eres el seguidor de ese hombre? Escudriña, le dicen a él, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Le están diciendo, este no es profeta. Entonces, aquí vemos como Nicodemo tratando de defender la causa de Cristo, pero de una manera tímida. Él dice, no, hay que escucharlo primero. Le dice a los que están ahí. Pero pasa el tiempo y vemos la siguiente escena. Juan capítulo 19, versículos 38 y 39. En Juan 19, 38 y 39 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ya este hombre ya más abiertamente, o sea, el Señor ha muerto, acaba de morir, y él va a ungir el cuerpo del Señor abiertamente. O sea, ya no le importa que le digan. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque él ya se identificaba con la causa del Señor. Ya se identificaba.
porque el que nace de nuevo se identifica con la causa de Cristo y no le da pena decir que es cristiano. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Pablo, quien también tuvo que haber nacido de nuevo, porque la Biblia nos dice que si el que no nace de nuevo no ve el reino de los cielos, Pablo nace de nuevo, se convierte en uno de los abanderados de la causa de Cristo y dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nicodemo abiertamente después, ya no tímidamente, defiende la causa y aboga por la causa de Cristo. En este caso, él, ¿cómo lo hace? Ungiendo el cuerpo de nuestro Señor, recién ha muerto en la cruz, antes de que Jesús resucitara el tercer día. Y esto nos muestra que alguien que ha nacido de nuevo, mire, le salen los letreritos por los poros de Cristo. Mire, alguien que ha nacido de nuevo ama la causa del Señor y ama hablar de Jesús. Y le pregunta y dice: sí, ¿y usted qué? ¿Usted cómo que le lavaron el cerebro? Y entonces el que ya ha nacido dice: no me lo lavaron, me lo cambiaron. Cristo no me lo lavó, me lo cambió. ¿No es que me hizo una nueva criatura? Ay, pero usted está yendo a una de esas iglesias. Sí, y te invito, porque me enseñan a conocer de Jesús. No le da pena. Y le tapan la boca y le salen letreritos: solo Cristo salva, solo Cristo salva. Ay, pero es que usted se volvió un aburrido. Solo ahora me habla de Cristo. Y uno dice, el que nació de nuevo dice: pero es que es mi amor, es mi todo, es mi pasión. ¿Cómo no hablar del que dio su vida en la cruz por mí? ¿Cómo negarlo a Él si Él no me ha negado a mí? Me negará si yo lo niego a Él, eso sí dice la Biblia. Pero estando en la cruz, Él murió con los brazos abiertos por mí. ¿Cómo yo lo voy a negar a Él? Porque Él dice: al que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Y cómo voy a negarlo a Él? Entonces el que nace de nuevo le gusta hablar de Cristo. Tiene en sus redes y en su Facebook y todo lo utiliza para hablar de Cristo. No se avergüenza del evangelio y quiere que otros conozcan del Señor. Y también actúa en favor de la causa de Cristo, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y como es parte de la iglesia, porque ahora es hijo de Dios, porque San Juan 1:12 nos dice lo siguiente, acuérdate, ese versículo clave como toda la Biblia: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad es derecho, es ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son ¿qué? Creación de Dios. Somos. Pero solo los que creen en Cristo nos da ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como ya es un hijo de Dios, ya pertenece a la familia de Dios, Él quiere que su familia crezca y va a colocar sus dones, sus talentos, aún sus recursos, para que la familia de Dios esté cada día mejor, porque es su familia. Porque dígame si no, tenemos en Colombia un adagio, yo no sé si será en todo lado, pero pues aquí, que decimos que la sangre tira. ¿No? ¿Se acuerda que uno dice eso? ¿Por qué? Cuando uno dice la sangre tira es: yo saco pecho ¿por quién? Por mi familia. O sea, a mí no me los toquen, que es mi familia. Cuando uno ha nacido de nuevo, uno se identifica con la causa de Cristo. A uno le agrada la iglesia. A uno le gusta que la iglesia crezca, que la iglesia esté bien. Y hace todo lo que esté en nuestras fuerzas para que la obra de Cristo siga avanzando. Y se identifica con la causa de Cristo. Y defiende la causa de Cristo. Cuando alguien dice: ay, es que esas iglesias... Yo no sé los demás, pero a mí donde voy no es así. Abstente. De verdad. Porque uno debe ser propagador de eso. Porque cuando hablan mal de la iglesia del Señor, están hablando mal de ti y de mí. Porque somos parte de la iglesia, nosotros. Entonces, el que ha nacido de nuevo defiende la causa de Cristo, no le da vergüenza. Entonces, si tú dices: a mí me da una pena, ¿no? Que digan que no, yo que soy cristiano, no
Mejor yo sigo obrando como antes. Evalúate entonces a ver si realmente ya naciste de nuevo. Eso es para que tú te evalúes. ¿Listo? Y terminamos entonces recordando evidencias de que has nacido de nuevo. Número 1, tu actitud frente al pecado. Ya no es lo mismo que antes. Número 2, de lo que hablábamos en esta mañana, tú ya no provees para los deseos de la carne, sino ¿para qué? Para bendecir a nuestro Señor y para que tu espíritu crezca. Y quieres crecer espiritualmente. Y número 3, defiende la causa de Cristo. No te avergüenzas del evangelio. ¿Sí, no? Yo soy cristiano, muchos no. ¿Que hay cristianos que fallaron? Sí. ¿Que hay cristianos que fallan? Sí. Pero yo no le quiero fallar a mi Señor. Y con tu vida y con tus palabras das testimonio de Jesús. 3 formas de uno evaluarse. ¿Y por qué es necesario escuchar esto hoy? Porque como te digo, yo no sé si el Señor venga en 100 años, no sé si venga en 1 año, yo no sé si venga la otra semana, yo no sé si venga en 2 días, yo no sé si venga en el siguiente latido de tu corazón. Yo no sé si Él regrese en ese momento, no sé cuándo lo va a hacer. Lo que sí sé es que cada vez vemos que Él se acerca más. Y mi deber es que tú sepas cómo estás en las cosas del Señor. Y como te dije al principio, no solo cuando Él regrese, sino que cómo estás si Él llegara a pedirte aquí para que estés allá arriba. Porque nadie está exento, ninguno. Y no estoy hablando solo del COVID, de cualquier cosa. En cualquier momento yo sé que estoy vivo acá y quiero estar vivo otros 40 años, pero ay, no me equivoqué, otros 50 y 20 que son 70 más o menos. Ahí hagan cuentas de mi edad, ¿no? ¿Para qué? Yo solo sé eso, pero yo no sé cuándo Dios determine. En enero casi como que sentí que ya había dicho no, hasta aquí. Pero Dios es el que sabe, y mejor uno estar a cuentas con el Señor. Amén. Y es mi deber decírtelo. Ponte de pie. ¿Qué tal si cierras tus ojos y ahí en un acto de devoción interno, profundo, le dices, te pones a cuentas con el Señor y le dices al Espíritu Santo, ayúdame a autoevaluarme? ¿Qué tal si tú le dices ahí, en profunda oración, Dios, yo ya nací de nuevo? Y muy probablemente el Señor te recordará estas palabras que aprendimos hoy y te dirá, ¿cómo está tu relación en frente al pecado? Si pecas, te duele y quieres buscar arrepentimiento rápido, entonces eso ya es una evidencia. Dile, Señor, ayúdame a siempre que te quiera fallar o te falle, rápidamente correr a pedirte perdón. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Te gustan las cosas del Señor? Porque si te gusta, te nace, seguramente es otra evidencia. Te gusta crecer en Cristo. Y tercero, ¿cómo estás enfrente de defender la causa de Cristo? ¿Tus palabras y tus acciones hablan de que eres cristiano? Evalúate ahí. Que seas tú con el Señor. Si estás fallando en 1 o en 3, igual la ayuda del Espíritu Santo está ahí. Él está para socorrernos. Si tú dijiste hoy tal vez, no, yo como que ni he nacido de nuevo, pues hoy arrepiéntete y dile, Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, hoy me declaro culpable y creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Te pido que me perdones. Te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo creo que así como moriste en la cruz, creo que resucitaste al tercer día y estás vivo. Señor, yo quiero tener ese nuevo nacimiento, Señor.
Y te doy la gloria y la honra, porque si lo quiero es porque tú me estás redarguyendo y porque estás haciendo esa obra en mi mente y en mi corazón. Y toda la gloria es para ti. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Amén. Tomemos asiento un momento. Uy, Jesús. Amén. Dios es bueno. Voy a invitarte, si vas a bendecir la casa del Señor, ya sabes, detrás de tu silla, y mientras diligencias el sobre, permíteme orar por ello. Señor, te damos gracias porque, Dios, sabemos que tú no nos has faltado, no nos has fallado, Señor, y siempre tenemos esa provisión en todas las áreas de nuestra vida. Permítenos siempre ser obedientes a este mandato, Dios, y así tú reprenderás al devorador por nosotros y no permitirás que él nos robe las bendiciones que tú ya has establecido para nosotros. Que la bendición no falte en nuestra casa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya para finalizar, obviamente recordar, y el Señor fue muy claro hoy a través de la palabra. El que es espiritual saca el tiempo para las cosas espirituales, y hemos recalcado semana tras semana el que te conectes, el que aprendas a través de las enseñanzas que se están dando cada día de martes a viernes, porque el culto se está enviando también, y pues es una enseñanza que se da, que te conectes a la oración. Esas son evidencias de que hemos nacido de nuevo, que no tengamos que suplicar, oye, hazlo, hazlo, sin necesidad de que uno diga, si yo soy espiritual, busco de las cosas del espíritu. Obviamente como cuerpos necesitamos muchas cosas, como carne, pero muchas veces nos concentramos más en saciar nuestra carne y dar pocas evidencias de que buscamos saciar más nuestro espíritu. Ahí les dejo, ¿ok? Esperamos, como decía la peliteñida, ¿ok? Ahí les dejo, ¿ok? Se las canto. Las evidencias se muestran cuando sale un amén allá en palabra de fuego a una oración, o cuando sale una oración, o cuando en el Face o en el YouTube estás ahí metido, aprendiendo de la palabra de Dios. Ahí se las dejo. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar para ser despedidos. Sigámonos cuidando, por favor, no olvidemos cuidarnos. Esto es real, ¿sí o no? A muchos ahora sí dicen, ay sí, eso sí da, porque ya les dio. Entonces queremos que no nos dé. A los que no nos ha dado, y que no nos repita, porque a muchos les ha repetido. Entonces sigámonos cuidando. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por recordarnos, Señor, que aunque somos carne, también somos espíritu, y que debemos sacar ese tiempo diario para alimentar nuestro espíritu. ¿De qué sirve que nuestra carne esté bien gordita si cuando partamos a la eternidad nos vamos a quedar en el infierno? Señor, ayúdanos a ser equilibrados, y ojalá la balanza siempre apunte más a lo espiritual que a lo carnal. Te damos gracias por esta palabra, por la bendición de permitirnos estar reunidos en este lugar. Te rogamos a ti, líbranos de las manos del enemigo, Señor. Líbranos de este virus, Padre. Sé tú al frente de nosotros, sé tú arriba de nosotros, sé tú alrededor nuestro, para que no nos falte nada de tu presencia. Salimos de aquí, pero seguimos conectaditos contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Un abrazo para todos, no nos aglomeremos y nos vemos el lunes en Palabra de Fuego. Amén. Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el pecado nos separa de Dios y trae muerte espiritual. El Señor mismo dio la solución. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. La decisión es tuya. Para cruzar el camino, debes tomar la decisión de decir con tu boca y aceptar en tu corazón que Jesucristo es el Señor, y creer que Dios le levantó de los muertos a los 3 días. Una vez hecho esto, comienza a obedecerle. Comienza haciendo esta sencilla pero poderosa oración. Señor Jesús, hoy te suplico que seas el Señor de mi vida.
Creo que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día y estás vivo. Hoy te pido que seas el Salvador de mi ser, que perdones todos mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser obediente. Amén. Para más información, comunícate a nuestra línea de atención 313-436-7771.